Bienvenidos a un nuevo capítulo de Denominador Común, producido por la Asociación Nacional de Big Data y Analytics. Soy Juanjo Milla, presidente de Amban, y hoy vengo a entrevistar a Toni Sánchez, director de innovación en la Comunidad Valenciana del grupo multinacional Suez. Este y el resto de capítulos de Denominador Común podéis encontrarlos en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Bueno, Toni, ahora quiero que me hables un poco de Dynaxis, porque yo he estado leyendo en prensa que estáis haciendo unos proyectos muy chulos en las playas de Benidorm, si no me equivoco. Cuéntanos un poco cómo estáis aplicando inteligencia artificial ahí. Dynapsis es un centro de innovación que creó el grupo Suez en la ciudad de Benidorm hace ya 3 años. Es un concepto de un centro de innovación mixto donde se mezcla el tema de proyectos de innovación, que es un laboratorio de innovación, con un tema de demostrador, que es lo que normalmente hacen las compañías tecnológicas, donde muestran sus productos o sus servicios, y un tema de operación en tiempo real. Entonces, esta hibridación de al final de demostrador, laboratorio y operación permite hacer proyectos innovadores dedicados a las ciudades, ¿no? Que es principalmente en el sector que me dedico yo, el sector medioambiental de las ciudades. Este tema concreto, que has hablado del tema de playas, nace pues, hace un par de años, en lo típico de una conversación con un municipio, ¿vale? En este caso fue Benidorm. Y se basaba y están trabajando en lo que se llaman los destinos turísticos inteligentes, de dar información al turista y al ciudadano. Se basaba en ver, oye, si ponemos un sistema de visión artificial, no de videovigilancia, donde utilicemos librerías, utilicemos transformación de imagen en datos, ¿qué podemos llegar a realizar, ¿no? Y es curioso cómo esto que fue de una idea se transformó al final en una investigación y la investigación ha acabado en una realidad que ha habido que acelerarla a un ritmo brutal debido al COVID, ¿no? Porque nadie pensaría que un sistema que se basaba para dar información al ciudadano y al turista se convertiría en una medida necesaria para la medición de la distancia social o del aforo en las playas, en las cuales, pues bueno, estamos viendo que ya en este verano está habiendo ciertos problemas de aforo, de afluencia en ciertas playas, ¿no? Aquí quiero transmitir un tema que debe de entender la gente sobre inteligencia artificial o cualquier cosa. No es magia, ¿vale? No es magia. Hace falta personas y mucho conocimiento experto trabajando detrás para transformar lo que son los datos, lo que son las imágenes en realidades que luego sean usables o utilizables, ¿no? Eso es lo primero, que no son solo máquinas y algoritmos, hay personas, personas que tienen que trabajar. Y luego lo siguiente es que hay que ver cuál es el equilibrio que se da a esto o cuál es el uso real que se da a esta información, ¿no? Porque estamos viendo mucha discusión sobre la inteligencia artificial, la ética, los datos, y entonces se tiene que ser muy cuidadoso con lo que se hace y cómo se hace. Y entonces tener previsto cuando haces un proyecto cuáles son estos riesgos y mitigarlos desde el principio. En el caso que no estamos hablando de las playas, el diseño del sistema, por así decirlo, cumple todas las prerrogativas de la protección de datos personales, porque primero la distancia de la imagen no permite distinguir rasgos personales, no se almacena ninguna de las imágenes, cuando se pasan directamente por las librerías de Machine Learning se borran, ¿vale? No hay transmisión de imágenes porque el procesamiento está muy de moda, se hace in the edge, se hace directamente al lado de la cámara, no se transforma ni se envía a un cloud ni nada de eso, todo queda en el entorno de la playa. Entonces, todo este tipo de diseños pues parten de poco a poco de ir pensando en que tenga una utilidad y sobre todo que sirvan para más usos en un futuro. Bueno, Toni, y tu sector es el agua. Este es un sector un poco, ¿cómo decirlo? Transparente, ¿no? Insípido. ¿Cómo estáis aplicando Machine Learning? ¿En qué proyectos estáis ahora mismo aplicando que al que esté escuchando este capítulo diga, jolines, pues realmente se están haciendo proyectos realmente atractivos en el sector del agua que le aportan valor al ciudadano, ¿no? O que le aportan valor a la sociedad.
Voy a dar dos ejemplos del sector del agua, que estoy totalmente de acuerdo con Juanjo, que es un sector tradicionalmente bastante aburrido, ¿vale? Porque, digamos, nosotros cuando abrimos el grifo vemos que sale agua y no somos conscientes igual de la parte de servicios de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y la tecnología, ¿no? Voy a dar dos ejemplos muy diferentes, ¿no? Uno relacionado con sonido y otro relacionado con imagen. El de sonido. El que no es del sector no sabe que cuando hay fugas en las redes de agua, ¿vale? Porque las redes de agua, debido a su estado, dependiendo de su antigüedad, pues que tiene pequeñas fugas. Cuando hay una fuga, una tubería lo que hace es que vibra, ¿vale? Y dependiendo de esa vibración que se produce, es como yo puedo detectar arriba del subsuelo, bueno, las teorías siempre van por bajo, ¿no? El subsuelo, yo escuchando, ya sea con un elemento físico, ya sea con el tipo de electrógeno, yo escuchando esta vibración, puedo detectar una fuga de una tubería. Detecto una fuga de una tubería, abro, la reparo y aquello puede seguir funcionando, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces la detección de fugas, además de tener aparatos electrónicos o sistemas de medición de sonido, para hacer una detección fina de saber en qué punto se realiza, se basa en lo que nosotros llamamos buscafugas. Personas que son expertas, que con unos aparatos y un oído muy experto, muy entrenado durante muchos años, saben detectar cuál es el punto exacto en el que se produce la fuga. Este oído experto de entrenamiento, pues debido a que, pues bueno, que pasa, que se hace falta mucha experiencia, pues cada día es más difícil de encontrar, ¿vale? Vivimos en una sociedad donde hemos todo acelerado. ¿De qué manera hemos intentado ayudar a estas personas que se dedican a buscar fugas? Pues sencillamente con algoritmos que lo que hacen es, mediante un micrófono, tú grabas el sonido de la fuga, grabas el sonido, y con una aplicación móvil que ya corre dentro del móvil, ya da un sistema de ayuda a la toma de decisiones de ¿hay fuga o no hay fuga? Para eso, ¿qué habría que hacer? Obviamente, lo que habría que hacer es una recogida de muchísimos tipos de sonidos de fuga por diferentes tuberías y diferentes suelos, entrenar y luego, pues bueno, validar en terreno, claro, lógicamente, que cuando dice que hay probabilidad de fuga, desenterrar y ver que hay fuga, ¿no? Esto es un ejemplo, pues bueno, curioso, ¿vale? Curioso, que igual la gente desconoce y tal. Y luego, otro tema totalmente diferente con imagen es la detección de la calidad del agua en función de las imágenes, ¿no? Detectar cuál es la coloración del agua, ya sea en un río o ya sea en un mar, con imagen, es un tema bastante complicado, ¿vale? No es un tema nada sencillo. ¿Por qué? Porque las condiciones de contorno de luminosidad y de humedad cambian, ¿vale? Si tuviera siempre las mismas condiciones de contorno, tanto de luz como de humedad, pues yo podría detectar un cambio de coloración del agua. Pero resulta que eso es muy cambiante, dependiendo de la época del año, de la hora del día, de muchos factores, ¿no? Entonces, tener una serie de algoritmos que te ayudan a la detección de este cambio de coloración del agua y te permite detectar posibles desviaciones de la calidad del agua es otro de los proyectos que hemos puesto en marcha en diferentes ámbitos. Trabajas para una empresa medio mixta entre el privado y lo público. Estoy interesado y seguro que muchos de los que nos van a ver están interesados en saber cómo la empresa pública está gestionando el dato y cómo o qué estrategias analíticas se están implementando internamente para adecuarse a la inteligencia artificial y al Big Data. Bueno, interesante pregunta, Juanjo, lo del modelo público-privado mixto, que es muy desconocido por la sociedad, ¿no? En el sector del medio ambiente y la empresa en la que trabajo principalmente, que es Aguas de Alicante, es un modelo al final de colaboración público-privada. Es un modelo de colaboración donde existe un accionariado público mayoritario y también un socio privado, que en este caso es Hidracua, que es la marca del grupo Suez en la Comunidad Valenciana, que lo que aporta al final es su know-how o su forma de su expertise en el sector medioambiental de muchísimos años, ¿no? Este modelo de colaboración permite, como tú has dicho, tener unas estrategias más allá de un corto plazo, sino unas estrategias a muy largo plazo, ¿no? Y la estrategia del dato
¿vale?, de la información es algo fundamental en un sector que trabajas en el ambiente donde trabajas con unos activos tan fundamentales como es el agua, ¿vale?, tan fundamentales, o el medio ambiente, como es la depuración, como es la reutilización del agua, pero sobre todo porque los activos duran muchos años. No son activos que se renuevan las tuberías, las bombas, no es una cosa que se renueve año a año o que todos los días estemos. No, son cosas que cuando tú las diseñas y estás, tienes que estar muy seguro porque su tiempo de vida puede ser 50, 25 o 30 años, ¿no? Imaginemos, ¿no? Entonces, claro, tienes que estar muy seguro. Entonces, esta información, transformarla transformarla para que te sea útil en todo el tema de inteligencia artificial ha sido uno de las handicaps que hemos tenido, ¿vale?, para transformarnos como empresa. ¿Por qué? Porque datos teníamos muchos. Un ejemplo, en la ciudad de Alicante, pues por decir un número, habrá 150.000 contadores de agua de los clientes que se están leyendo todos los días en un sistema de radiofrecuencia que dan 24 valores diarios de consumo de agua, ¿no? Claro, de repente tú lo que te encuentras es, jolines, pasa quizás de tener una información trimestral a tener una información diaria y horaria, que además, ¿qué hago con todos estos datos? De repente tengo todos estos datos. Entonces, esta estrategia de crear una cultura de explotación del dato y sobre todo, yo soy un poco agnóstico en el tema tecnológico, de qué tipo de tecnologías o qué tipo de metodologías se tienen que utilizar. Yo creo que lo más importante es saber qué tienes que preguntar. O sea, si te haces las preguntas correctas, tendrás las respuestas adecuadas. Tú tienes que saber, al final, como analista de datos, ¿vale? Tú tienes que saber hacerte la cuestión adecuada, porque si te pones a trabajar por trabajar en hacer algoritmos con muchos datos, pues al final, cuando acabas muchas veces algunos proyectos, dices, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Bien, tengo una visualización de datos, o tengo un algoritmo de predicción, o tengo un algoritmo de clasificación. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué has hecho todo esto? ¿No? Entonces, hacerse las preguntas adecuadas. Y entonces, lo que se ha trabajado mucho en este cambio de mentalidad de las personas, y en este cambio de mentalidad de los datos, para qué los quiero y qué voy a obtener de ellos. Y lo más último que estamos haciendo es probablemente, que está muy de moda, pero crear los pequeños data lakes donde tú mezclas, ¿vale? Tú creas la coctelera perfecta, ¿vale?, donde mezclas, en nuestro caso, al final, lo vais a entender rápidamente, trabajamos con activos físicos, con redes, con activos que están en las ciudades y con datos de sensores que tengo sobre las redes, ¿no? Entonces, ese cruce de información geográfica con data permite todo lo que es analista, es lo último que estamos trabajando, análisis de datos basados en datos geográficos que nos permiten, pues, crear sistemas de visualización muy fáciles. Un caso muy sencillo en el que estamos trabajando ahora mismo es muy sencillo de concepto, ¿no? De concepto, luego de ejecución tiene su miga, ¿no? Es ver de qué manera se está recuperando o se va a recuperar la economía en las ciudades por los barrios. Y eso lo vamos a hacer en función del consumo de agua. Teniendo los datos de consumo de agua bien clasificados, bien ordenados por tipología y por barrios, y comparándolos con el escenario pre-COVID del año pasado, justo antes del 14 de marzo, y cuando después de verano, veremos esta evolución, y nuestra sospecha es que nos vamos a llevar unas sorpresas un poquito desagradables en algunos sitios, ¿eh? También eso lo puedo dar como está viendo, y eso lo podemos decir tranquilamente, está habiendo una recuperación muy desigual en las poblaciones. Hay poblaciones que yo creo que están recuperando la normalidad a medias, ¿vale?, pero más o menos y hay poblaciones donde la recuperación yo creo que va a ser bastante complicada, ¿vale? Sobre todo, lo vais a entender rápidamente, las que están orientadas al turismo van a tener una recuperación bastante complicada. Tony, muchas gracias por participar en este denominador común y espero que todo vaya como hasta ahora, así de bien.
Muchas gracias a ti y a Ambam por esta entrevista.